El misterio de Ninescore. De la baronesa Orsi. La verdadera identidad de esa extraordinaria mujer siempre fue un enigma. Algunos dicen que es hija de un duque, otros que nació en la miseria. Yo podría decir muchas cosas al respecto, pero tengo los labios sellados, como dicen los poetas. A lo largo de su exitosa carrera en Scotland Yard, me honró con su amistad y confianza, pero cuando me aceptó como socia, por así decirlo, me hizo prometer que jamás diría una palabra de su vida privada, y esto lo juré bajo mi juramento bíblico, que me muera si hablo. Desde el momento en que la pusieron al frente de nuestra sección, siempre la llamamos señora, y el jefe la llamaba Lady Molly en nuestra presencia. En el departamento femenino, sabemos que los hombres nos desprecian terriblemente, aunque no me digan ustedes que las mujeres no tienen 10 veces más intuición que el otro sexo. De hecho, creo firmemente que no tendríamos ni la mitad de crímenes sin resolver si algunos de esos misterios se sometieran a la investigación femenina. ¿Creen siquiera por un instante, por ejemplo, que la verdad sobre ese extraordinario caso en Ninescore habría salido a la luz si solo los hombres se hubieran encargado de él? ¿Habría corrido algún hombre un riesgo tan audaz como el de Lady Molly? Pero me estoy anticipando. Permítanme volver a aquella mañana memorable, cuando ella entró en mi habitación, en un estado de agitación salvaje. El jefe me ha dicho que quiere que vaya a Ninescore, Mary, dijo con voz temblorosa por la emoción. ¿Usted? Exclamé. ¿Y eso para qué? ¿Para qué, dices? Repitió con vehemencia. Mary, ¿no lo entiendes? Es la oportunidad que he estado esperando. La oportunidad de mi vida. En Scotland Yard, están todos desesperados por el caso. El público está furioso por la ineficacia de la policía, y aparecen columnas de cartas sarcásticas en la prensa diaria. Ninguno de nuestros hombres sabe qué hacer. Están desesperados. Así que esta mañana fui a ver al jefe. ¿Y bien? Pregunté con ansiedad, pues de repente había dejado de hablar. Bueno, no importa cómo lo hice. Te lo contaré todo por el camino, porque tenemos el tiempo justo para tomar el tren de las 11 de la mañana a Canterbury. El jefe también me dijo que puedo llevar conmigo a quien quiera. Sugirió a uno de los hombres, pero por alguna razón, siento que esto es cosa de mujeres, y te prefiero a ti, Mary, que a cualquiera. Revisaremos los detalles preliminares del caso, juntas en el tren, ya que supongo que aún no los tienes bien definidos, y apenas tienes tiempo para organizar algunas cosas, y encontrarte conmigo en la taquilla de Charing Cross, a las 11 en punto. Se fue antes de que pudiera hacerle más preguntas, y además, yo estaba demasiado atónita para decir nada más. Un caso de asesinato en manos del Departamento de Mujeres. Algo así, era inaudito hasta ahora. Pero yo también estaba emocionadísima, y no hace falta que diga que antes de las 11 ya me encontraba en la estación. Por suerte, Lady Molly y yo teníamos un compartimento para nosotras solas. Era un viaje directo a Canterbury, así que teníamos mucho tiempo por delante, y yo ansiaba saberlo todo sobre este caso, ya que iba a tener el honor de ayudar a Lady Molly. El asesinato de Mary Nicol se cometió en Ascourt, una elegante mansión antigua ubicada en el pueblo de Ninescore, que se alquila ocasionalmente como residencia veraniega a familias adineradas o miembros de la aristocracia. Ascourt está rodeado de un magnífico jardín arbolado, cuya parte más hermosa es una isla en medio de un pequeño estanque, sobre el que se extiende un pequeño puente rústico. La isla se llama The Wilderness y se encuentra en el extremo más alejado del terreno, fuera del alcance de la vista y el oído de la mansión. Fue en este encantador lugar, al borde del estanque, donde se encontró el cuerpo de una mujer, el pasado 5 de febrero. Les ahorraré los horribles detalles de este macabro descubrimiento. Baste decir por ahora que la desafortunada mujer yacía boca abajo, con la parte superior del cuerpo hundida en el lodo. Fue Timothy Coleman, uno de los jardineros de Ascourt, quien primero hizo este terrible descubrimiento. Había cruzado el rústico puente y recorrido la pequeña isla por completo, cuando notó algo azul que yacía al borde del agua. Timothy es un campesino impasible y con mucha sangre fría, y tras comprobar que se trataba del cuerpo de una mujer, con un vestido azul y ribetes blancos, se agachó silenciosamente e intentó sacarlo del barro.
Pero incluso su impasibilidad cedió ante la terrible visión que se le presentó. Era evidente que la mujer, quienquiera que fuese, había sido brutalmente asesinada, pues su vestido estaba manchado de sangre. Bueno, por supuesto, se hizo lo necesario de inmediato. Coleman fue a buscar ayuda, y pronto la policía llegó al lugar, y trasladó los restos de la desafortunada víctima a la pequeña comisaría local. Ninescore es un pueblo tranquilo y apartado, situado a unas 7 millas de Canterbury y a 4 de Sandwich. Pronto, todos los habitantes del lugar se enteraron de que se había cometido un terrible asesinato en el pueblo, y todos los detalles ya se comentaban abiertamente en la taberna Greenman. Para empezar, todos dijeron que, si bien el cuerpo era irreconocible, el vestido de sarga azul brillante con los revestimientos blancos era inconfundible, al igual que el anillo de perla y rubí, y el bolso de cuero rojo, encontrados por el inspector Measures cerca de la mano de la mujer asesinada. 2 horas después del macabro hallazgo de Timothy Coleman, se estableció con certeza la identidad de la desafortunada víctima, Mary Nichols, quien vivía con su hermana Susan, en el número 2, de Helm Cottage, en Ninescore Lane, casi enfrente de Ascourt. También se supo que, cuando la policía se presentó en esa dirección, encontraron el lugar cerrado y aparentemente deshabitado. La señora Hooker, que vivía en el número 1 de al lado, explicó al inspector Measures que Susan y Mary Nichols se habían ido de casa hacía unas 2 semanas, y que no las había vuelto a ver desde entonces. Mañana se cumplen 2 semanas desde que se fueron, dijo. Estaba justo en la puerta de mi casa, llamando al gato para que entrara. Eran más de las 7, y la noche más oscura que jamás haya visto. Apenas se veía el cielo, y caía una llovizna húmeda y desagradable por todas partes. Susan y Mary salían en ese momento de su casa. No pude ver bien a Susan, pero oí la voz de Mary con claridad. Decía, tendremos que darnos prisa. Pensando que irían de compras al pueblo, les grité que acababa de oír el reloj de la iglesia dar las 7, y que, al ser jueves y cerrar temprano, encontrarían todas las tiendas cerradas en Ninescore. Pero no me hicieron caso, y se fueron al pueblo. Y esa fue la última vez que las vi a las 2. Tras realizarse diversos interrogatorios entre los aldeanos, se descubrieron muchos detalles curiosos. Al parecer, Mary Nichols era una joven muy voluble, sobre la que ya se había armado un buen escándalo, mientras que Susan, por otro lado, de conducta muy sobria y firme, se había irritado considerablemente por la dudosa reputación de su hermana menor. Según la señora Hooker, muchas fueron las agrias disputas que surgieron entre las 2 chicas. Estas peleas, al parecer, habían sido especialmente violentas durante el último año, desde que Mary comenzó a frecuentar a cierto caballero londinense llamado Lionel Ligate. Este se alojaba con frecuencia en Canterbury, donde tenía amigos, y en esas ocasiones iba a Ninescore, en su elegante coche de caballos, y llevaba a Mary a dar un paseo. El señor Ligate es, nada menos, que el hermano menor de Lord Archibald Edbrook. Aunque este último reside con su esposa y sus 2 hijos en el castillo de Edbrook, él y su hermano Lionel alquilaron Ascourt un par de veces, ya que ambos eran aficionados al golf y Sandwich Links, donde existen unos magníficos campos donde practicar ese deporte, está muy cerca. Debo añadir que el señor Lionel Ligate, por otro lado, acaba de comprometerse con la señorita Marbury, hija de uno de los canónigos de Canterbury. No es extraño, por tanto, que Susan Nichols se opusiera firmemente a que el nombre de su hermana siguiera asociado al de un joven muy superior en posición social a ella, quien, además, estaba a punto de casarse con una joven de su misma posición. Pero a Mary Nichols parecía no importarle. Era una joven a la que solo le gustaba la diversión y el placer, y se encogía de hombros ante la opinión pública, a pesar de los rumores sobre la paternidad de una niñita, que ella misma había puesto al cuidado de la señora Williams, una viuda que vivía en una cabaña un tanto aislada, en el camino de Canterbury. Mary le había contado a la señora Williams que en realidad la niña era su sobrina, hija de un hermano que había fallecido repentinamente, quedando la pequeña al cuidado de ella y de Susan. Como no podían cuidarla adecuadamente, querían que la señora Williams se hiciera cargo de la niña. A esto, Susan accedió de inmediato. Se decidió la suma para la manutención de la niña, y a partir de entonces,
Mary Nichols iba todas las semanas a ver a la niña, y siempre llevaba el dinero consigo. El inspector Measures visitó a la señora Williams, y sin duda, la digna viuda tuvo algo muy sorprendente que añadir a la historia anterior. Hará cosa de 2 semanas, explicó la señora Williams al inspector. Poco después de las 7, Mary Nichols llegó corriendo a mi casa. Era una noche horrible, muy oscura y con una llovizna incesante. Mary me dijo que tenía mucha prisa, iba a Londres en tren, desde Canterbury, y quería despedirse de la niña. Parecía muy nerviosa y tenía la ropa muy mojada. Le llevé a la niña, la besó con mucha intensidad y me dijo: «Cuídela mucho, señora Williams, puede que esté lejos por un tiempo». Luego dejó al bebé en la cama, y me dio 2 libras, para que la niña pudiera vivir durante 8 semanas. Después Mary se despidió de la viuda, y salió corriendo de la cabaña, acompañada por la señora Williams hasta la puerta principal. La noche era muy oscura, y no podía ver si Mary estaba sola o no, hasta que oyó su voz, diciendo entre lágrimas: «No podía irme sin darle un beso a la niña». Entonces, la voz se apagó en la distancia. «Iba camino a Canterbury», dijo la señora Williams con gran énfasis. Hasta ahora, el inspector Measures había logrado determinar la salida de las 2 hermanas Nichols, de Ninescore, la noche del 23 de enero. Obviamente, salieron de su casa alrededor de las 7, y fueron a casa de la señora Williams, donde Susan se quedó afuera, mientras Mary entró a despedirse de la niña. Después de eso, todo rastro de ellas parece haber desaparecido. Si fueron a Canterbury, y tomaron el último tren, en qué estación se bajaron, o cuando regresó la pobre Mary, es algo que aún no se ha podido averiguar. En la estación de Canterbury, ni el taquillero ni los maleteros pudieron aclarar el asunto. Canterbury West es una estación concurrida, y decenas de pasajeros compran billetes y pasan por las barreras a diario. Por lo tanto, fue imposible proporcionar información concluyente sobre 2 mujeres jóvenes, que pudieron o no haber viajado en el último tren, el sábado 23 de enero, es decir, 2 semanas antes. Una cosa era segura: independientemente de si Susan había ido a Canterbury y viajado en ese tren, o no, sola o con su hermana, Mary sin duda había regresado a Ninescore esa misma noche o al día siguiente, ya que Timothy Coleman encontró su cuerpo sin vida en los terrenos de Ascourt 15 días después. ¿Había vuelto para encontrarse con su amante? ¿Y dónde estaba Susan ahora? Desde el principio, hubo un gran elemento de misterio en torno a todo el caso, y era natural que la policía local sintiera que, a menos que la investigación revelara algo más concreto, querrían contar con la ayuda de algunos de los muchachos de Scotland Yard. Así que las notas preliminares del caso se enviaron a Londres, y algunas llegaron a nuestras manos. Lady Molly se interesó mucho en ellas desde el principio, y creo que simplemente convenció al jefe, para que le permitiera ir a Ninescore e investigar el asunto por su cuenta. No me iba a perder el primer acto de un caso tan interesante, me dijo, justo cuando nuestro tren llegaba a toda velocidad a la estación de Canterbury. Recoge tu maleta, Mary. Nos vamos de inmediato a Ninescore, y espero que encontremos alojamiento allí. Y recuerda que somos 2 artistas en una gira de dibujo, ¿de acuerdo? Almorzamos en Canterbury, y luego emprendimos la caminata de 9 kilómetros hasta Ninescore, cargando con nuestras maletas. Nos alojamos en una de las casas rurales, donde el cartel, apartamentos para damas solteras y respetables, nos había invitado amablemente a entrar, y a las 8 de la mañana siguiente, nos dirigimos a la comisaría local, donde se llevaría a cabo la investigación. Era un lugarcito peculiar, una casa rural adaptada para uso oficial, con una pequeña habitación abarrotada de gente. Creo firmemente que toda la población sana del vecindario se había congregado en esos 10 metros cúbicos de atmósfera sofocante. El inspector Measures, informado por el jefe de nuestra llegada, nos había reservado 2 buenos lugares, a la vista de los testigos, el forense y el jurado. La habitación era insoportablemente estrecha, pero ni Lady Molly ni yo nos preocupamos mucho por nuestra comodidad en ese momento. Estábamos muy interesadas en lo que allí se escenificaba. Desde el principio, el caso pareció, por así decirlo, envolverse cada vez más en su manto de misterio impenetrable.
Había muy pocas pistas, solo esa terrible intuición, esa oscura sospecha tácita, sobre la culpabilidad de un hombre en particular, que se sentía flotando en la mente de todos los presentes. Ni la policía ni Timothy Coleman aportaron nada a lo ya conocido. Se presentaron el anillo y el bolso, así como el vestido de la mujer asesinada. Varios testigos juraron que todo era propiedad de Mary Nichols. Timothy, al ser interrogado, dijo que, en su opinión, el cuerpo de la mujer había sido empujado al barro, ya que no veía cómo pudo haber caído en la postura en que lo encontró. La evidencia médica era incierta e imprecisa. Era imposible determinar cómo se había asestado el golpe mortal. El médico reiteró su declaración de que la desafortunada mujer debía llevar muerta casi 2 semanas. El conserje que vivía en la cabaña de Ascourt también pudo esclarecer el misterioso suceso. Ni él, ni ningún miembro de su familia, habían visto ni oído nada que despertara sospechas. Ante esto, explicó que, The Wilderness, donde se cometió el asesinato, se encuentra a unos 200 metros de la cabaña, con la mansión y el jardín entre ambos. En respuesta a una pregunta de un miembro del jurado, afirmó que esa parte del terreno solo está separada de Ninescore Lane por un muro bajo de ladrillo, que tiene una puerta que da al callejón, casi enfrente de Helm Cottage. Añadió que la mansión llevaba más de un año vacía, y que él había sucedido al portero anterior, fallecido hacía unos 12 meses. El señor Legate no había ido a jugar al golf desde que el testigo estaba a cargo. Sería inútil recapitular todo lo que los diversos testigos ya habían dicho a la policía, y ahora estaban dispuestos a jurar. La vida privada de las 2 hermanas Nichols se desgranó con todo lujo de detalles, al menos, hasta donde se conocía públicamente. Pero ya saben cómo es la gente de pueblo. Salvo cuando hay algún escándalo o chisme, saben muy poco de la vida íntima de los demás. Las 2 hermanas parecían vivir en una situación muy cómoda. Mary siempre vestía con elegancia, y la niña, que había sido confiada a la señora Williams, tenía abundante ropa buena y cara, mientras que su manutención, 5 chelines semanales, se pagaba con infalible regularidad. Lo que parecía cierto, sin embargo, era que las hermanas no se llevaban bien, que Susan se oponía vehementemente a la relación de Mary con el señor Legate, y que recientemente había hablado con el vicario, pidiéndole que intentara convencer a su hermana de que se marchara de Ninescore para siempre, rompiendo así con el pasado. Parece que el reverendo Octavius Ludlow, vicario de Ninescore, tuvo entonces una breve conversación con Mary sobre el tema, sugiriéndole que aceptara un buen puesto en Londres. Pero, continuó el reverendo, no le causé mucha impresión. Lo único que me respondió fue que, desde luego, nunca tendría que dedicarse al servicio, ya que contaba con buenos ingresos propios, y podía obtener fácilmente 5.000 libras o más, en cualquier momento, si así lo deseaba. ¿Le mencionó usted el nombre del señor Legate?, preguntó el forense. Sí, lo hice, dijo el vicario después de una ligera vacilación. Bueno, ¿cómo reaccionó ella entonces? Me temo que se rió, respondió el reverendo con recato, y dijo de forma muy perentoria que algunas personas no sabían de qué estaban hablando. Todo resultaba muy impreciso. Al parecer, no había ningún motivo claro, más allá de una vaga sospecha, quizás, de chantaje, para explicar aquel crimen brutal. Sin embargo, hubo 2 hechos que salieron a la luz en el curso de esta extraordinaria investigación. Aunque, en su momento, estos hechos parecieron de suma importancia para el esclarecimiento del misterio, al final, solo contribuyeron a sumir el caso en una oscuridad aún más impenetrable. Me refiero, en primer lugar, a la declaración de James Franklin, carretero empleado por uno de los granjeros locales. Declaró que, alrededor de las 6:30 de la noche de ese mismo sábado, 23 de enero, caminaba por Ninescore Lane, con su caballo y su carro, ya que la noche era realmente oscura. Justo cuando se acercaba a Helm Cottage, oyó una voz masculina que decía en un susurro ronco: «Abre la puerta, está muy oscuro». Luego una pausa, tras la cual la misma voz añadió: «Mary, ¿dónde demonios estás?». A lo que una voz de mujer respondió: «Está bien, ya voy». James Franklin no escuchó nada más después de eso,
ni vio a nadie en la oscuridad. Con la impasibilidad característica del campesinado de Kent, no volvió a pensar en ello, hasta el día en que se enteró del asesinato de Mary Nichols. Entonces se presentó voluntariamente y contó su historia a la policía. Ahora bien, al ser interrogado minuciosamente, no pudo precisar si esas voces provenían del lado del camino, donde se encuentran Helm Cottage, o del otro lado, bordeado por el muro bajo de ladrillo. Finalmente, el inspector Meisures, quien demostró un extraordinario sentido del drama, sacó un documento que había reservado para el final. Se trataba de un trozo de papel, que había encontrado en el bolso rojo de cuero de la víctima, ya mencionado, y al que al principio no se le había dado mucha importancia. Varias personas identificaron la escritura como la de la difunta, y consistía, simplemente, en una serie de fechas y horas, garabateadas a lápiz en un trozo de papel. Pero de repente, estas fechas adquirieron un significado extraño y terrible. Al menos dos de ellas, el 26 de diciembre y el 1 de enero, seguidos de la indicación 10 de la mañana, eran días en los que el señor Leagate había ido a Ninescore y llevado a Mary a dar un paseo. Uno o dos testigos lo juraron con convicción. Las demás fechas, en total eran 6, eran más o menos imprecisas. La señora Hooker recordaba que coincidía con un día que Mary Nichols había pasado fuera de casa, pero la última fecha, garabateada con la misma letra, era el 23 de enero, y debajo figuraba la hora, las 6 de la tarde. El forense aplazó la investigación. Era imperativo que el señor Lionel Leagate diera una explicación. La excitación pública había alcanzado un punto álgido. Ya no se trataba de un mero interés local. Las posadas rurales de los alrededores estaban repletas de visitantes londinenses, especialmente periodistas, mientras que los hoteles de Canterbury estaban en plena actividad. Ciertos hechos y una imagen vívida se destacaban con claridad en medio de un caos de evidencias, contradictorias e irrelevantes. La imagen era la de las dos mujeres, caminando en la noche, húmeda y oscura, hacia Canterbury. Más allá de eso, todo era borroso. ¿Cuándo regresó Mary Nichols a Ninescore? ¿Y por qué? La respuesta que todos presumían era la de acudir a una cita con Lionel Leagate, pero esa cita, si las notas preliminares se interpretaron correctamente, era para el mismo día en que ella y su hermana abandonaron su casa. Una voz de hombre la llamó a las 6:30, y ella respondió. Franklin, el carretero, la oyó. Pero media hora después, la señora Hooker oyó su voz, al salir de casa con su hermana, y después visitó a la señora Williams. La única teoría compatible con todo esto era, por supuesto, que Mary simplemente acompañó a Susan parte del camino a Canterbury, y luego regresó, para encontrarse con su amante, quien la condujo a los terrenos desiertos de Ascourt, y allí la asesinó. El motivo no era difícil de encontrar. El señor Lionel Leagate, a punto de casarse, deseaba silenciar para siempre una voz que amenazaba con ser desagradablemente persistente en sus exigencias de dinero y sus amenazas de escándalo. Pero había un gran argumento en contra de esa teoría: la desaparición de Susan Nichols. Se había tratado por todos los medios de dar con su paradero. El asesinato de su hermana se publicó en todos los periódicos del Reino Unido. No podía ignorarlo. Y sobre todo, si odiaba al señor Leagate, tanto como parecía, ¿por qué no acudía y reforzaba su testimonio contra él, si en efecto era culpable? Y si el señor Leagate era inocente, ¿dónde estaba el criminal? ¿Y por qué había desaparecido Susan Nichols? Muchos eran los porqués, todavía sin respuesta. En todo caso, al día siguiente lo sabríamos. El señor Lionel Leagate había sido citado por la policía para declarar en la investigación aplazada. Guapo, atlético, y a todas luces terriblemente alterado y nervioso, entró en la pequeña sala del tribunal, acompañado por su abogado, justo antes de que el forense y el jurado tomaran asiento. Miró fijamente a Lady Molly mientras se sentaba, y por la expresión de su rostro, adiviné que estaba muy desconcertado por saber quién era ella. Fue el primer testigo llamado a declarar. Con valentía y claridad, dio un relato conciso de su relación con la difunta. Era guapa y divertida, dijo. Me gustaba sacarla a pasear, cuando yo estaba por el pueblo.
No tenía nada de malo. Dijeran lo que dijeran los chismes del pueblo. Sé que había estado en apuros, como dicen, pero no era asunto mío. No me correspondía ser duro con una chica, a la que, según imagino, algún sinvergüenza había tratado muy mal. Aquí el forense lo presionó duramente, pues quería que explicara lo que quería decir. Pero el señor Leagate se obstinó, y a cada pregunta capciosa, respondió con firmeza y gran énfasis. No sé quién fue. No tenía nada que ver conmigo, pero me daba pena la chica, porque todos se volvían en su contra, incluida su hermana. Yo solo intentaba acompañarla un poco en su soledad, cuando podía. El señor Leagate hablaba con mucha firmeza, y la compasión hacia la muchacha muerta parecía sincera. Al público presente en la sala, le gustó este simpático ejemplar de hombría inglesa, amante del cricket y el golf. Posteriormente, el señor Leagate admitió haber visto a Mary el 26 de diciembre y el 1 de enero, pero juró con vehemencia que esa fue la última vez que la vio. Pero el 23 de enero, insinuó el forense, ¿había concertado usted una cita con la difunta? Por supuesto que no, respondió. Pero, ¿la vio ese día? Rotundamente no, respondió en voz baja. Fui al castillo de Edbrook, la casa de mi hermano en Lincolnshire, el 20 del mes pasado, y regresé a la ciudad, hace apenas 3 días. ¿Lo jura, señor Leagate? Preguntó el forense. Sí, por supuesto, y hay 20 testigos que lo confirman. La familia, la gente de la casa, y los sirvientes. Intentó controlar su propia excitación. Supongo que acababa de darse cuenta de que ciertas horribles sospechas pesaban sobre él. Su abogado lo tranquilizó, y al poco rato abandonó el estrado de los testigos, mientras todos los presentes se sintieron aliviados, al pensar que el apuesto joven no era un asesino, después de todo. Solo con mirarlo, esa mera idea parecía absurda. Pero luego, por supuesto, se llegó a un punto muerto, y como no había más testigos que escuchar, ni nuevos hechos que dilucidar, el jurado emitió el veredicto habitual, contra alguna persona o personas desconocidas, y nosotros, los espectadores, profundamente interesados, nos quedamos ante el problema. ¿Quién asesinó a Mary Nichols, y dónde estaba su hermana Susan? Tras el veredicto, regresamos a nuestro alojamiento. Lady Molly caminaba en silencio, con ese profundo ceño fruncido, que indicaba que estaba sumida en sus pensamientos. Ahora tomaremos un poco de té, dije con un suspiro de alivio, tan pronto como entramos por la puerta del hotel. No tenemos tiempo, respondió ella secamente. Voy a escribir un telegrama, y desde allí, iremos directo a Canterbury para enviarlo. ¿A Canterbury? Exclamé. 2 horas de camino al menos, porque no creo que podamos conseguir un coche, y son más de las 3. ¿Por qué no envía su telegrama desde Ninescore, señora? Mary, no seas tonta, fue toda la respuesta que recibí. Ella escribió 2 telegramas, uno de los cuales tenía al menos 3 docenas de palabras, y tras llamarme para que la acompañara, partimos hacia Canterbury. Yo estaba sin té, molesta y desconcertada. Lady Molly estaba alerta, alegre, y de una actividad irritante. Llegamos a la oficina de telégrafos poco antes de las 5. Lady Molly envió el telegrama, sin dignarse a decirme nada sobre su destino ni su contenido. Luego me acompañó al Hotel Castle, y amablemente me ofreció un té. ¿Puedo preguntar si se propone regresar a Ninescore esta noche, señora? Pregunté con un ligero toque de sarcasmo, ya que realmente me sentía molesta. No, Mary, respondió ella, mientras saboreaba tranquilamente un poco de té. He reservado un par de habitaciones en este hotel, y le he telegrafiado al jefe que cualquier mensaje nos llegará mañana por la mañana. Después de esto, no quedó más remedio que tener paciencia, y finalmente, cenamos y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, Lady Molly entró en mi habitación, antes de que terminara de vestirme. Tenía un periódico en la mano, y lo tiró sobre la cama, mientras decía con calma. Eso, salió en el periódico vespertino anoche. Creo que llegaremos a tiempo. No tenía sentido preguntarle qué significaba eso.
Era más fácil coger el periódico, y así lo hice. Era una edición reciente, de uno de los principales diarios vespertinos londinenses, y de inmediato, la portada, con su impactante titular, atrajo mi atención. Sobre el misterio de Ninescore. La muerte del bebé de Mary Nichols. Luego, debajo de eso, un breve párrafo. Lamentamos saber que la pequeña hija de la desafortunada mujer, asesinada recientemente en Ascourt, Ninescore, Kent, en circunstancias tan terribles y misteriosas, se encuentra gravemente enferma en la casa de la señora Williams, a cuyo cuidado se encuentra la pequeña. El médico local que la visitó hoy declara que no podrá sobrevivir más que unas pocas horas. Al cierre de esta edición, nuestro representante especial en Ninescore desconocía la naturaleza de la dolencia de la niña. ¿Qué significa esto?, pregunté desconcertada. Pero antes de que Lady Mally pudiera responderme, alguien llamó a la puerta. Un telegrama para la señorita Granard, dijo la voz del portero. Rápido, Mary, dijo Lady Molly con entusiasmo. Le dije al jefe y también a Meisures que enviaran un telegrama aquí. El telegrama resultó ser de Ninescore, y estaba firmado por Meisures. Lady Molly lo leyó en voz alta. Mary Nichols llegó esta mañana. La detuve en la comisaría. Venga enseguida. Mary Nichols. No lo entiendo, fue lo único que pude decir. Pero ella solo respondió. Lo sabía, lo sabía. Mary, qué maravillosa es la naturaleza humana, y cuánto agradezco al cielo que me haya dado ese conocimiento de ella. Me hizo vestirme a toda prisa, y luego desayunamos rápidamente. Por fuerza, tuve que saciar mi curiosidad con mis propias conjeturas. Lady Molly estaba demasiado absorta como para prestarme atención. Evidentemente, el jefe sabía lo que había hecho y lo aprobaba. El telegrama de Meisures así lo indicaba. Un coche de alquiler nos llevó a Ninescore, bastante rápido. En la pequeña comisaría nos esperaba Meisures. Venía con Elliot y Pegram, del Scotland Yard. Obviamente, habían recibido órdenes, pues los tres se mostraron sumamente respetuosos. La mujer es Mary Nichols, sin duda, dijo Meisures, mientras Lady Molly pasaba rápidamente junto a él. La mujer que supuestamente fue asesinada. Fue esa falsa noticia, sobre el grave estado de su hijita, lo que sacó a la mujer de su escondite. Me pregunto, ¿cómo se filtró esa mentira en el periódico? En realidad, la niña está perfectamente bien. ¿Sabe usted algo de eso, Lady Molly?, añadió con suavidad. Tal vez, dijo Lady Molly, mientras una sonrisa, la primera que había visto esa mañana, iluminaba su inteligente rostro. Supongo que la otra hermana también aparecerá pronto, replicó Elliot. De lo contrario, vamos a tener muchos problemas. Pero si Mary Nichols está viva, ¿quién era la mujer asesinada en Ascourt? ¿Tiene usted alguna idea, señora? Tal vez, dijo Lady Molly, con la misma sonrisa encantadora. Luego fue a ver a Mary Nichols. El reverendo Octavius Ludlow estaba sentado junto a la muchacha, que parecía muy angustiada, pues lloraba amargamente. Lady Molly pidió a Elliot y a los demás que permanecieran en el pasillo, mientras ella misma entraba en la habitación, y yo la seguía. Cuando la puerta se cerró, se acercó a Mary Nichols, y adoptando un tono duro y severo, le dijo: «Bueno, por fin te has decidido, ¿verdad, Nichols? Supongo que sabes que hemos solicitado una orden de arresto en tu contra». La mujer lanzó un grito, que inequívocamente era de miedo. ¿Mi arresto?, jadeó. ¿Por qué? Por el asesinato de tu hermana Susan. No fui yo, dijo rápidamente. Entonces, ¿Susan está muerta?, replicó Lady Molly en voz baja. Mary comprendió que se había traicionado a sí misma. Miró a Lady Molly con horror y agonía, luego palideció como una sábana, y se habría desplomado, si el reverendo Octavius Ludlow no la hubiera conducido con delicadeza a una silla. No fui yo, repitió con un sollozo desgarrador. Eso lo tendrás que demostrar, dijo Lady Molly secamente. Por supuesto,
La niña no puede quedarse ahora con la señora Williams. La llevarán a un hospicio. No, eso no ocurrirá, dijo la madre con excitación. Le aseguro que mi hija no irá a parar a un hospicio. Y luego añadió en un ataque de lágrimas histéricas. Su padre, Lord Archibald de Brooke, no puede permitir eso. El reverendo y yo nos quedamos boquiabiertos, pero Lady Molly no dio muestras de sorpresa al escuchar esto. Era obvio que lo había adivinado desde el principio y que simplemente había engañado a Mary Nichols para obtener esta confesión de su parte. Qué bien conocía la naturaleza humana. Mary Nichols estaba dispuesta a esconderse, a separarse de su hija, para salvar al hombre que una vez amó de las consecuencias de su crimen. Pero cuando creyó que su hija se moría, ya no soportó dejarla con desconocidos, y regresó. Lady Molly tuvo la inteligencia de acosarla, hasta que ella, acorralada, confesó toda la verdad. Lord Archibald de Brooke era el padre de su hija. Sabiéndolo, su hermana Susan llevaba más de un año, chantajeando sistemáticamente al adinerado aristócrata, no sin la connivencia, al parecer, de Mary. En enero pasado, convenció a Lord Brooke de ir a Ninescore, con la clara promesa de que Mary se reuniría con él, y le entregaría las cartas que había recibido, así como el anillo que le había regalado, a cambio de 5.000 libras. Las hermanas sabían que él no dudaría en pagar ese dinero, a cambio de su silencio, empujado por el miedo al escándalo. Se acordó el lugar de encuentro, pero en el último momento, Mary tuvo miedo de ir sola en mitad de la noche. Susan, sin intimidarse, pero preocupada por su reputación, en caso de que la vieran hablando con un hombre, a esas horas de la noche, se puso el vestido de Mary, tomó el anillo y las cartas, y también el bolso de su hermana, y fue a encontrarse con Lord Brooke. Lo que ocurrió en esa entrevista, nadie lo sabrá jamás, pero terminó con el asesinato de la chantajista. Supongo que el hecho de que Susan, en cierta medida, hubiera empezado haciéndose pasar por Mary, además del gran parecido entre ambas hermanas, le dio al asesino la primera idea de confundir la identidad de una por otra, enterrando el cuerpo de la víctima en el lodo. En fin, casi logró engañar a la policía, y lo habría logrado, de no ser por la extraña intuición de Lady Molly. Tras su crimen, corrió instintivamente a la casa de Mary. Tuvo que confesárselo todo, pues, sin su ayuda, estaba condenado. Así que la convenció de irse de casa, y no dejar rastro de ella ni de su hermana en Ninescore. Con la ayuda del dinero que le daría, podría empezar una nueva vida en otro lugar, y sin duda, engañó a la desafortunada muchacha, con promesas de que su hija le sería devuelta muy pronto. De esta manera, convenció a Mary Nichols, quien habría sido la principal testigo en su contra, al descubrirse su crimen. Una chica del tipo y la clase de Mary, obedece instintivamente al hombre que una vez amó, el padre de su hija. Consintió en desaparecer, y dejar que todo el mundo creyera que había sido asesinada por un desconocido. Entonces, Lord Brooke regresó silenciosamente a su lujosa casa en el castillo de Brooke, sin despertar sospechas. A nadie se le había ocurrido mencionar su nombre en relación con el de Mary Nichols. Su relación se había mantenido en la más completa clandestinidad, y él jamás se dejó ver en público con la muchacha. Fue su hermano Lionel, quien posteriormente comenzó a frecuentar a la muchacha abiertamente, al que el pueblo señaló como amante de la joven. Quizás, el señor Lionel Leagate sabía todo sobre la relación de su hermano con Mary Nichols. Por su actitud en la investigación, diría que sí, pero, por supuesto, no traicionaría a su propio hermano, a menos que se viera obligado a hacerlo. Ahora, por supuesto, todo el aspecto del caso había cambiado. El velo del misterio se había rasgado, gracias a la perspicacia, a la intuición maravillosa de una mujer que, en mi opinión, es la psicóloga más maravillosa de su tiempo. Nuestros compañeros de Scotland Yard, con la ayuda de la policía local, siguieron el ejemplo de Lady Molly, y comenzaron sus investigaciones sobre los movimientos de Lord Brooke, alrededor del 23 de enero. Incluso sus averiguaciones preliminares revelaron que su señoría había salido del castillo de Brooke el día 21. Subió a la ciudad, diciendo a su esposa y a su familia que lo llamaban por negocios, y ni siquiera se llevó a su ayuda de cámara con él.
Se alojó en el Hotel Langham. Pero aquí, las investigaciones policiales llegaron a un abrupto final. Lord Edbrooke, evidentemente, se enteró de que había sido descubierto. Al día siguiente, de que Lady Molly, con tanta astucia, convenciera a Mary Nichols de salir de su escondite y la sorprendiera para que admitiera la verdad, Lord Edbrooke, el asesino de Susan Nichols, se arrojó frente al tren expreso, en la estación de Grantham, y murió instantáneamente. Sin duda, prefirió morir, antes que tener que rendir cuentas por su crimen ante la justicia, con el desprestigio y el escándalo que eso representaba. Quiero pensar que también los remordimientos y el sentimiento de culpa por lo que había hecho le llevaron a tomar aquella fatal decisión. Por lo que hemos podido saber, Mary Nichols, siguiendo los consejos del reverendo Ludlow, aceptó un puesto en Londres y se trasladó a vivir allí, junto con su hijita. El título de Lord Edbrooke lo ostenta ahora Lionel Leagate, quien, discretamente, vela por el bienestar de la hija de su infortunado hermano. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, darle a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más en nuestro canal, Homo Lector.